la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia para el tratamiento de los proyectos 152-2024, nueva ley orgánica del Tribunal Electoral Provincial, 156-2024, nueva ley orgánica de partidos políticos, y el proyecto de ley 154 del 2024, Código Electoral de la provincia de Chubut. En esta ocasión, la reunión es solamente virtual, ya que nuestro invitado está conectado por Zoom, es el único invitado que vamos a tener el día de la fecha. Se trata del doctor Enrique Ibáñez Rosas. El doctor Ibáñez Rosas es de la provincia de Mendoza, profesor visitante de la Universidad de Messina, Italia, de la Facultad de Derecho de San Bernardo, con estancias de investigación en la Universidad de Bolonia y en la de Torino, profesor titular efectivo de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor asociado a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Mendoza, titular de la Cátedra de Derecho Público 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Aconcagua, observador electoral internacional seleccionado por el Consejo Nacional Electoral de la República de Ecuador, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue ministro del Gobierno de Mendoza en el periodo 2019-2023 durante la gobernación del doctor Rodolfo Suárez. Participó en la implementación de boleta única en esa provincia y actualmente se desempeña como secretario letrado de la Dirección de Asuntos Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema de Justicia. Le damos la bienvenida al doctor Rosas, que no sé si nos está escuchando. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, no sé si me escuchan bien a mí. Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, Bueno, doctor, un gusto saludarlo. Esta reunión creo que va a ser la más, con mayor contenido práctico, porque lo que queríamos era tener contacto con usted en función de su experiencia en la implementación de boleta única en Mendoza. Nosotros estamos tratando el proyecto de código electoral para la provincia de Chubut. La provincia no tiene un código electoral. Es una deuda que tenemos constitucional y bueno, quienes están acá presentes son los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero también está el resto de los diputados de la Casa. Así que bueno, le dejo la palabra para que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia, el proceso, y luego iremos informalmente haciéndole algunas preguntas, seguramente. bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, obviamente agradecer la invitación, que me hayan tenido en cuenta para poder conversar con ustedes sobre estas temáticas. La verdad que es gratificante para mí. Por otro lado, voy a referir algunos aspectos del proceso de implementación de la boleta única en Mendoza. Y no tengo ningún inconveniente durante la charla que me hagan las preguntas en el medio, que alguien pueda pedir la palabra y opinar, que alguien pueda discutir alguno de los puntos o plantear algún debate sobre las decisiones que se tomaron en su momento para implementar la boleta única en Mendoza, porque creo que es una temática muy interesante. Previo a todo, la verdad es que nosotros con el gobernador teníamos digamos, una idea un poco más amplia. Mendoza es la provincia con la constitución más antigua de la Argentina. Su última reforma importante es de 1916. Ustedes piensen que en 1916 Mendoza tenía 220.000 habitantes, el 30% eran extranjeros, no votaban las mujeres. Y de allí a aquí, solo algunas modificaciones, reformas por enmienda que ha tenido la Constitución de Mendoza, de la vuelta a la democracia hasta el momento, y diversos factores que no son del caso ahora han hecho imposible hasta el momento una reforma parcial de la Constitución, no obstante haber habido a lo largo de la Vuelta a la Democracia hasta acá distintos proyectos. Fundamentalmente con el gobernador nosotros trazamos la idea de hacer un proyecto muy concreto, eh, pensado puntualmente no para quien gobierna, ni para la oposición, ni para quien gobierna, ni para la política. Muy por el contrario,
presentamos un proyecto de reforma que denominamos proyecto de reforma institucional en vez de reforma constitucional, y esto tenía algo que ver con lo que están hablando ustedes. Porque en el caso de Mendoza, la implementación de modificaciones de tipo electoral encuentran un techo bastante bajo, digamos, en materia constitucional, y por ende no todo lo que se quisiese hacer por ley se puede sin reformar la Constitución de Mendoza. Entonces aspirábamos a una reforma institucional que significaba introducir algunas reformas sustanciales en cuanto a la Constitución, y de allí, naturalmente, lo institucional viene dado porque esto iba a llevar de la mano a la modificación de las llamadas normas constitucionales, que son las leyes constitucionales en términos, digamos, del derecho constitucional, son las que reglamentan directamente la Constitución. Y quizás una de las más importantes de todas es la ley electoral. La materia electoral, y ustedes lo saben bien, es la clave de la parte segunda de cualquier constitución, de la parte orgánica de cualquier constitución, de cómo se diseña el sistema electoral. El resultado varía sustancialmente en las distintas posibilidades que existen. Entonces, la parte de división de funciones del poder está muy supeditada a cómo funciona el sistema electoral. Por otra parte, siempre hay que hacer una diferencia, o por lo menos yo lo hago en clase con los alumnos, y lo hice en su momento cuando debatimos esto en la legislatura de Mendoza, que no es lo mismo hablar de régimen electoral, de sistema electoral y de herramientas electorales. El régimen electoral es naturalmente de tipo constitucional, ¿sí? Es en la Constitución donde se definen los plazos de los mandatos, por ejemplo, si hay elecciones intermedias sí o no, bueno, aspectos que son, digamos, típicos de la Constitución. Eso es régimen electoral. El sistema electoral puede ser legal y generalmente conviene que lo sea, porque esto va variando en el tiempo. Ustedes saben que nosotros en Argentina, por lo menos a nivel federal, no conozco el caso de Chubut en particular, pero en Argentina hemos pasado por diversos sistemas electorales, y hoy tenemos en materia de diputados el sistema proporcional DON, senadores dos tercios, un tercio, y el presidente con este balotaje a la Argentina, digamos, tan a la Argentina, que no es el balotaje francés. Pero lo cierto es que el sistema electoral en general tiende a ser, digamos, más dinámico y requiere algunos cambios que, si uno espera una reforma constitucional, resulta que muchas veces esto cuesta más, entonces no se puede introducir. Herramientas electorales son, en este ejemplo de esto, la boleta única, por ejemplo. Y las herramientas sí también son materia de ley y se van introduciendo en la medida de las necesidades que van surgiendo. Aquel proyecto de reforma inicial que planteamos con el gobernador Suárez allá por agosto del 2020, en mitad de la pandemia, mitad, bueno, sí, ya no era la mitad, pero un poquito menos de la mitad, no tuvo tratamiento legislativo, declaración de necesidad de reforma, por una cuestión política, ¿cierto? Nosotros, en nuestra Constitución se requiere el voto de dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara para habilitar los temas. Y bueno, en la oposición en aquel momento no contamos con apoyo de la oposición, y bueno, no pudimos llevar adelante este proyecto. Que después, en todo caso, tiene otros aspectos electorales más allá de la boleta única, que si les interesa conocer me puedo explayar en dos o tres aspectos, aunque sea sintéticamente. ¿Qué hicimos? Bueno, frente a esta circunstancia, dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos trabajar por ley? ¿Mm? Y que le dé un cambio a la institucionalidad de Mendoza. Y nos abocamos a trabajar en el proyecto de boleta única. Como ustedes saben, hay dos grandes sistemas, digamos, por lo menos en la Argentina. Y estamos hablando de boleta única papel, ¿no? Porque distinto es la urna electrónica, por ejemplo, que es un sistema distinto, similar, pero tiene algunas diferencias. Y en materia de boleta única papel, nosotros tenemos dos sistemas, el santafesino y el cordobés. Cada uno de estos tiene sus particularidades. Como ustedes saben, en Santa Fe, por ejemplo, la boleta única es por categoría de cargos, ¿sí? Es decir, tomemos un ejemplo sencillo, gobernador vice. Bueno, hay una urna para gobernador vice y una boleta única donde están todas la oferta electoral de gobernador vice de las fuerzas políticas que están disputando. Y así hay para diputados, para senadores, etcétera. O sea, hay más de un, yo digo, hay más de una boleta, y por ende digo, también hay más de un sobre y más de una urna, lo cual, digamos,
lleva a pensar si estamos hablando de una boleta única, porque no es única tampoco. Es única por categoría de cargos. Y el sistema cordobés, que es el sistema donde sí la boleta es una y donde se vuelca toda la oferta electoral en ella. Nosotros, después de analizar y y hacer el análisis, digamos, de cómo funciona cada uno de estos sistemas, optamos por tomar como base el modelo cordobés y aprovechar también tomar del modelo cordobés aquellas cuestiones que han funcionado bien y modificar algunos aspectos que a nuestro juicio podían darle más, o sea, dotar al sistema de mayor transparencia y mejorarlo. ¿Mm? Lo bueno siempre venir detrás de otros es que uno puede ver, digamos, los errores que se cometen y que no son queridos muchas veces, sino que la herramienta electoral es bastante más flexible porque una herramienta electoral se hace por ley, se puede modificar por ley, e incluso hay muchos aspectos que nosotros nos tomamos el trabajo de dejar posibles modificaciones a la Junta Electoral de la provincia, porque son cuestiones que después se dan en la práctica, ¿no? Cuando uno escribe un proyecto, y ustedes lo saben bien, y se aplica en la realidad, uno empieza a encontrarse con aspectos que quizás se le pasaron, o quizás no lo tuvieron en cuenta. Entonces, bueno, teníamos que dotar de alguna mínima, pero existente flexibilidad para la Junta Electoral también. Ustedes, cuando me pasaron, digamos, los temas que consideraban importantes para que charláramos, em, yo tomé, digamos, un poco para hablar de eso, pero les vuelvo a decir que me pueden interrumpir las veces que quieran y preguntarme otro tema o bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Nosotros tomamos primero un diseño de boleta distinto al cordobés en cuanto al formato. ¿M? Nosotros dividimos la boleta en columnas, ¿m? Y en filas, ¿cierto? Cada una de estas columnas de igual dimensión para cada fuerza política que va a competir, divididas con una línea, y las filas también separadas por líneas horizontales, que tiene que ver fundamentalmente con las categorías de cargos. O sea, cada columna es una fuerza política y su oferta electoral, y cada fila es la franja vinculada a la categoría de cargo que se está disputando. Pensemos en una elección donde no haya separación, haya concurrencia de elección de cargos provinciales y municipales, por ejemplo. Entonces, cada una de esas columnas llevará a un partido y cada una de esas filas llevará a gobernador, vice, senadores, diputados, intendentes, concejales, convenciones constituyentes, en el caso de que hubiese una reforma constitucional en juego. Em, la, mm, Esto también nos llevó a pensar, y nosotros así lo hicimos, que una de las principales críticas no parte de una, digamos, de una cuestión peyorativa respecto ni de un partido ni de nada, sino de las críticas que en la Argentina tendemos a tener sin conocer las cosas, es que era imposible que funcionara un sistema de boleta única en una primaria. ¿No? Porque lo primero que se plantea es, vamos a tener que tener una boleta que tiene un tamaño tan grande que es imposible para el elector. Esto no sucede, de ninguna manera sucede. Em, Hay que ver lo que han sido algunas elecciones primarias con boleta partidaria en algunos momentos de los últimos años en la Argentina para imaginar la confusión de un elector que entraba en Mendoza, por ejemplo, hubo una que fue histórica, que está ahí colgada la foto por redes o en internet, la pueden encontrar. En un municipio en Mendoza, digamos, el elector yo creo que no sabía por dónde empezar. Obviamente que en este diseño de boleta, con columnas y con filas, obviamente la columna, aparte de la identificación de la agrupación política que está compitiendo, ¿sí? También le colocamos la franja de lo que denominamos el voto por lista completa. Me detengo un poco ahí porque este es un debate que se dio en Mendoza, es un debate que se está dando en el Senado de la Nación ahora, que está para tratar boleta única, si no me equivoco, mañana.
y es uno de los debates que generalmente surge. ¿Sí o no al casillero del voto por lista completa? ¿Mm? Porque en el diseño de la columna, aparte del logo del partido o la agrupación política, iba una franjita con un casillero donde uno podía colocar voto por la lista completa. ¿Por qué nosotros entendemos que corresponde que esté? Y así lo hicimos, y así es la boleta única en Mendoza. En primer lugar, porque el elector no tiene que perder del paso de la boleta partidaria a la boleta única, no puede perder ninguna de las opciones posibles. Hoy, en un sistema donde hay boleta partidaria, el elector puede agarrar una tijera o una regla y cortar categorías de cargos, ¿sí? Generalmente es bastante más difícil, más engorroso, digamos, es mucho más simple cuando uno va a marcar en una boleta única, pero también puede doblar toda la boleta y colocarla, porque finalmente él es una persona que, digamos, forma parte de un partido político o le gusta toda la oferta electoral del partido. Pero hay algo más que generalmente no se dice, que es que nuestro sistema electoral, ¿m? En el caso de Mendoza Seguro, es un sistema proporcional de lista. ¿M? No es un voto por candidato. Error, un error es pensar que la boleta única transforma el sistema de voto por lista a un sistema de voto por candidato. ¿M? Sucede que uno también lo podría hacer con la boleta partidaria, ¿sí? No votar una lista completa de un partido y cortar por categorías. Pero el sistema proporcional funciona solo en base al sistema de lista. ¿M? Estos argumentos fueron los que nosotros defendimos en la legislatura cuando nos tocó ir a defender el proyecto. Finalmente Mendoza cuenta con, digamos, al lado del logo del partido o la agrupación política, con un casillero que es voto por lista completa. Luego, para cada una de las categorías, en el caso del Ejecutivo, en nuestro caso en Mendoza, gobernador vice, van las fotos de ambos, ¿sí? Y en cada una de esas columnas, ¿sí? Donde va gobernador vice, se le coloca un cuadradito, en blanco por supuesto, para que el lector pueda marcar. En el caso de los legisladores, tanto senadores, diputados, como el caso de concejales, nosotros, la ley en Mendoza, tomamos la decisión de que llevara la foto de los dos primeros, siempre y cuando se trate de una elección estrictamente legislativa o de medio término, en búsqueda también de que la boleta no fuese excesivamente grande y que pudiese ser bien claro. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver boletas únicas santafesinas, por ejemplo. Hay algunas que los nombres no se leen directamente, ¿no? Hay que ir con una lupa prácticamente. Buscamos un diseño que para el lector sea simple, que pueda ver bien todos los nombres y que en todo caso lleve las fotos de las cabezas de lista, son legisladores, y por supuesto, sí, en el caso de intendentes, gobernador y vice en todos los casos. Em, obviamente las letras de determinada característica, bueno, son aspectos que ustedes seguramente han podido ver y que a lo mejor no hacen a la esencia de la cuestión. Esa misma boleta también tiene un diseño que permite, es un talonario, por supuesto, como es la boleta única, donde en el lugar donde se corta, tiene un troquel, donde aparte que se indica de qué categoría de cargos es, se separa ese troquel y tanto la boleta como el talonario que tiene el presidente de mesa describe el circuito electoral, la circunscripción, el número de mesa, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hasta ahí soy claro. ¿Alguna duda? No, perfecto. Tengo una duda que quizás usted la va a decir más adelante, pero yo me adelanto a la pregunta. El voto en blanco. Ahora bien, Ah, ahora, ok. las dimensiones, lo que hicimos fue, ninguna boleta única puede ser más chica que un formato A4. Y en el caso que la oferta electoral sea mayor, dejamos en manos de la Junta Electoral la definición del tamaño. ¿M? O sea, no puede ser menos de algo para que el elector pueda ver realmente lo que está votando y esté claro lo que está votando. Pero puede ser mayor en algún caso para mantener esto, siempre manteniendo el mismo diseño, siempre y cuando la Junta lo decida según la elección.
Después viene al final lo que fue la prueba de la boleta única en Mendoza, porque tuvo sus particularidades. Bueno, em, vamos al voto en blanco. Nosotros tomamos un criterio. La boleta cordobesa, por ejemplo, tiene un casillero de voto en blanco, ¿sí? Nosotros no colocamos casillero de voto en blanco. El voto en blanco es el voto que no tiene ninguna cruz. Sea que la boleta se doble y se ingrese absolutamente sin ninguna marca, o sea que vamos a elegir cualquier categoría, que el elector haya marcado para intendente, concejales, senadores, diputados y no para gobernador. Bueno, el de gobernador es en blanco, no tiene marca, digamos, ¿sí? Porque nos parecía que puede inducir a confusión del elector, ¿no? Entonces era más simple, el que marca, marca y está votando, está optando, y el que no marca está votando en blanco. Entonces nosotros eliminamos, no eliminamos, no colocamos el casillero del voto en blanco. Em, Esa fue, digamos, no sé, con eso le estoy respondiendo, y la razón es que buscábamos desde el primer momento que el elector tuviese la menor confusión posible. ¿Mm? Cometimos un error que después fue subsanado por la Junta Electoral. Ya después le digo cómo fueron nuestros procesos eleccionarios el año pasado. Y que es que el casillero para marcar la cruz lo colocábamos dentro de esa columna, vamos por ejemplo, gobernador y vice, lo colocábamos debajo, ¿sí? Después nos dimos cuenta, hasta mirando la boleta partidaria, si uno mira una boleta partidaria que dice, voto por, y debajo vienen los nombres. Y nos dimos cuenta de algo que a veces es muy humano y que uno no se da cuenta cuando está redactando una ley. Uno generalmente lee de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Entonces esto generó una confusión. Entonces, ¿qué hicimos? Subimos el cuadradito para que vote el elector. Lo hicimos después de una elección municipal. Ahora ya les voy a explicar también cómo fue ese proceso. En Mendoza, nosotros tenemos un sistema electoral en Mendoza con fecha fija de elecciones separadas de las elecciones nacionales. Partamos de ahí. Con la facultad del gobernador, que no viene dado por una norma local, sino que viene dado por una norma nacional, la 15262, que tienen todos los gobernadores de la Argentina. Si la quieren aplicar cuando tienen fecha separada de elección, pueden aunar la elección, hacerla concurrente, digamos, nación-provincia, lo pueden hacerlo, o sea, puede optar por el gobernador. Pero si el gobernador no opta por esto, las elecciones en Mendoza son con fechas separadas de las nacionales. Con la particularidad que los municipios también pueden separar su fecha de elección de las elecciones provinciales. ¿Qué tuvimos en Mendoza? En Mendoza tuvimos seis municipios que adelantaron su elección, digamos, fue la primer prueba, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue fines de febrero. Em, Fundamentalmente, ustedes son legisladores y lo que les voy a decir lo van a entender. Fueron los 6 municipios de la oposición, que no querían concurrir en la elección con la provincia. Pero esa separación se produce aparte en dos clases de elecciones, primarias y generales, porque nosotros, digamos, a la boleta única también tomamos la decisión de que fueran las primarias, aun cuando desde la oposición o algunos otros sectores planteaban un sistema intermedio, que era primarias con boleta partidaria y general con boleta única. La postura del gobernador fue, si vamos a introducir un cambio institucional, vamos a introducir un cambio institucional en serio, no un cambio que, imagínense que aparte el año pasado concurrían las elecciones nacionales, ¿sí? Con boleta partidaria. Entonces, estos municipios que adelantan sus elecciones, lo hacen para el mes de febrero, tenían en febrero la primaria y tenían la general no me acuerdo el día exacto, de septiembre. Luego venía la fecha de las elecciones primarias provinciales, de categorías provinciales, que se hacían, que concurren con los 12 municipios que no habían separado la elección. O sea, la boleta era más grande.
de primaria estamos hablando. Y ese mismo formato se replica en la general después. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la primer prueba en realidad, y no fue malo, fue muy bueno que hayan adelantado la elección, porque la primera prueba se dio en el marco de una elección municipal primaria en 6 municipios distintos. Ahí, esa fue la elección que a nosotros digamos, nos alertó cuando se pudo analizar, digamos, cómo había votado el elector, qué errores podría haber cometido, que eran errores que en general anulaban los votos. em, Nos dimos cuenta lo de la ubicación del cuadradito para marcar, por ejemplo. Em, entonces, bueno, ya en las elecciones siguientes, esto queda en mano de la Junta Electoral. Yo también esto vuelvo. Hay que dejarle un margen a la Junta Electoral, porque si no tuviésemos, o sea, o íbamos a tener que utilizar la boleta sin ninguna modificación todo el proceso electoral, o íbamos a tener que sancionar una ley en el medio para modificarla, cosa que era imposible porque aparte ya estaba convocada. Entonces, menos mal que dejamos ese margen, la Junta Electoral, a pedido del gobernador, revisa cuáles habían sido estos errores y modifica en ese aspecto que le acabo de señalar, la ubicación del cuadradito para marcar. Esto hizo que, si bien en la elección de los 6 municipios, el 91% aproximadamente, 90 coma algo creo que era, de la gente votó bien, digamos, sin errores, ya en la elección siguiente ascendió a un 97% disminuyendo grandemente el tema del voto nulo, ¿no? Eh, Después, ¿qué otras características, aparte del formato de la boleta, aparte del voto por lista, aparte del no casillero del voto en blanco? Ustedes saben que el sistema de boleta única tiene innumerable cantidad de ventajas. Entre otras, obviamente, como las boletas no están dentro del cuarto oscuro y las entrega el presidente de mesa, no, digamos, nosotros colocamos la ubicación de las autoridades de mesa dentro de lo que vamos a llamar todavía el cuarto oscuro. En vez de que estén afuera, estaban adentro. Y permitiendo, ¿m?, hasta dos box para poder sufragar. Porque obviamente la comodidad hace que en un aula de una la comodidad hace que en una escuela, en las aulas escolares, digamos, lo que antes era que ingresaba un elector, las autoridades estaban fuera, nosotros lo hicimos que estén dentro y que pudiesen entrar de a dos, ¿m?, a votar. Porque era un pequeño box, se toma y se marca y listo. O sea, no. Y, por ejemplo, por supuesto, garantizando toda la. Algunos aspectos también importantes es que la ley de Mendoza establece dos cuestiones importantes iniciales si uno ya va al acto de sufragar. No sé quién me ha puesto globitos, pero me aparecieron unos globitos ahí. Por un lado, en cada una de las escuelas se colocó una persona que asistía en caso de dudas al elector. Le podían hacer todas las preguntas que quisieran y estaba la boleta grande, por supuesto agrandada, la boleta de lo que se votaba. ¿M? Por supuesto sin los nombres de los candidatos reales. De manera que había una persona encargada de que, ante la duda, explicaba, bueno, mire, fíjese si usted quiere votar a este, por supuesto, insisto, sin los nombres, sin la boleta real. La boleta real, sí, en tamaño grande, afiche, estaba dentro de cada cuarto oscuro, la que corresponde a cada una de las elecciones. De manera que el elector tenía la boleta frente a sí y tenía la boleta grande también, como para saber y tener claro la oferta electoral y cómo y dónde tenía que marcar. ¿M? Establecimos también en la ley la posibilidad de que las personas que necesitan asistencia, personas que no videntes o alguien que necesita asistencia, lo que llamamos el voto asistido. ¿Qué es el voto asistido? El presidente de mesa puede asistir a todas las personas que lo necesiten, acompañándolo, Vox,
Y también puede hacerlo cualquier persona que acompañe al elector, identificándose, esto queda en el acta, pero con una aclaración. Una persona solamente puede haber asistido una vez a una persona, para evitar que una persona asista a muchos digamos, y haga una tendencia a votar a determinados candidatos o partidos. O sea, el elector tenía posibilidad de que el presidente Mesa lo acompañara o que una persona lo acompañara, o sea, su familia, un hijo, no sé, lo que fuere, cuando tenía algún tipo de discapacidad que requiera de... Eso lo llamamos el voto asistido. Perdón. Em, Después, prohibimos, por supuesto, la utilización de teléfonos celulares dentro del cuarto oscuro. Entendimos que una forma de... La boleta única, de alguna manera, termina con las distorsiones utilizadas por las fuerzas políticas, como son el voto en cadena, el robo de boleta, bueno, todo lo que nosotros sabemos que mejora la boleta única. Y la única forma que había probablemente de generar esto era a través de fotos con los celulares, entonces estaba prohibido, digamos, la utilización del teléfono celular. También por eso las autoridades de mesa están dentro del cuarto oscuro, están visualizando los dos box, con lo cual es así imposible que una persona esté sacando fotos o haciendo algo de esta. Bueno, modificado este aspecto, digamos, el formato de la boleta, vamos a ver cuáles fueron en general los resultados, ¿sí? El primer resultado óptimo, fue que tuvimos un promedio de 1 minuto y medio por voto. ¿Mm? En un momento, yo se lo planteé al gobernador, antes que finalizáramos el mandato, que a lo mejor hasta se podía acortar la cantidad de horas del proceso electoral, porque la verdad que no se generaron colas para votar. Primero se votaba de a dos, se podía votar de a dos, se votaba rapidísimo. Y bueno, te estoy diciendo un promedio de 1 minuto y medio, es prácticamente no, digamos, el primer resultado que tuvimos fue una crítica muy positiva por parte de la gente. ¿M? Se terminaron las colas, se terminaron que no habían boletas, que la estructura partidaria, obviamente, como ustedes lo saben, los partidos grandes, los fiscales, etcétera, no son necesarios por lo menos durante el momento en que se está votando. Realmente su actividad se va a limitar al momento del escrutinio, del control. Mientras tanto, no hay que ver si hay boletas, si no hay boletas, si se las llevaron, si hay que reponer, todo eso. Por supuesto, los fiscales están, pero no se requiere de esto. Entonces, esto también hace que se equilibre, digamos, la competitividad de partidos más chicos. Una cosa importante es que la ubicación en la boleta de las agrupaciones políticas se hacía por sorteo previo, ¿m? Ante escribano. En el caso de los 6 departamentos, por ejemplo, en cada uno de los departamentos, la ubicación de las fuerzas políticas era distinta en uno y en otro. Como iban siendo sorteadas, se iban ubicando en las columnas, ¿no? Esto también me parece que es un tema interesante. Funcionó muy bien en primarias y funcionó muy bien en generales. En la general funcionó muchísimo mejor porque ya obviamente la oferta electoral está mucho más reducida. En el medio nosotros tuvimos elecciones nacionales, ustedes lo saben, primarias y generales. La diferencia fue muy fuerte, digamos, para el electorado. O sea, las críticas cuando salían de votar los electores en las elecciones nacionales respecto del sistema de boleta partidaria, y ojo que las categorías, recordemos que eran nada más en Mendoza, ya senadores nacionales no elegíamos, entonces era presidente, vice y diputados nacionales, así que una boleta corta, digamos, dentro de todo. En el caso nuestro tenemos 5 diputados nacionales, pues, tenemos 10, pero se renuevan por mitad. Fue, digamos, esa contraposición, ese contraste fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Nosotros sinceramente le teníamos un poquito más de temor al momento del escrutinio, porque no iba a ser el mismo, el clásico de la boleta partidaria que se van apilando, digamos. Sin embargo, creo que tuvimos suerte, no sé. Y el escrutinio fue también muy, muy rápido, muy, muy rápido.
Nos sorprendimos mucho, pensábamos que no iba a ser así, y la verdad es que también funcionó muy bien. Yo siempre decía en la televisión, en las entrevistas, que la boleta única en realidad es un cambio muy simple para el elector. Es más, perdón, facilita al elector. Pero es un cambio que hace muy simple votar, pero es un cambio de una trascendencia institucional importantísima. Los beneficios para el elector son innumerables, ¿sí? La velocidad, la oferta electoral completa, la necesidad de ir con una tijera a cortar una boleta o con una regla. Para los partidos políticos, convengamos que todos nosotros, ustedes y yo también, porque si no, no hubiese sido ministro de gobierno, pertenecemos a un partido y sabemos que queremos ganar una elección. Lo cierto es que, bueno, aquellas conductas y aquellas cuestiones de los partidos para favorecerse en una elección durante el acto electoral con la boleta única desaparecen. Los partidos más chicos quedan en una suerte de, podemos decir, de competitividad real con los partidos grandes en cuanto al tema de la no necesidad de gran cantidad de fiscales, en cuanto a la ubicación en la boleta por sorteo. Bueno, esto es transparencia, fundamentalmente es transparencia. Y también una cosa que no es menor. En Mendoza, en las elecciones con boleta partidaria, había que imprimir un padrón, ¿sí? Un padrón por agrupación política. ¿M? Con la boleta única nosotros imprimimos un padrón y un 20% más, 20 o 30, no me acuerdo bien, 20 o 30% más, 20% de boletas que, ¿qué pasaba? Podían, bueno, obviamente se podía romper una, a ver, o sea, disminuimos digamos, importantemente el gasto en cuanto a esto, más allá del cuidado del medio ambiente, etc. Y también me olvidé decirle que el elector tenía una posibilidad, y está en la ley escrito, el elector que se equivoca puede volver a la mesa con la boleta, se la entrega al presidente de mesa, que la anula, ¿sí? Y el presidente de mesa le da otra boleta y puede volver y votar si cometió un error. Bueno, para ese tipo de cuestiones está ese porcentaje que se agrega del padrón para reemplazar alguna boleta. La boleta, bueno, es la boleta única bajo de este formato, que a su vez, cuando uno la doblaba, ya venía esa boleta con la firma del presidente de la Junta Electoral, digamos, provincial, que es el presidente de la Corte. En el caso de Mendoza, la Junta Electoral son los 7 miembros de la Corte y el presidente que es diputado y el presidente del Senado. Ya venía con la firma del presidente de la Junta Electoral y a su vez cuando se doblaban hay un casillero grande donde firmaban los fiscales y las autoridades de mesa, digamos, la boleta y se introducía en la urna. Bueno, fundamentalmente creo que esos son los aspectos que creo que he pasado más o menos por todos. Em, las ventajas, las desventajas de la boleta única, creo más o menos las he señalado en términos generales. El resultado de Mendoza fue muy positivo, muy, muy positivo. Em, y la verdad es que el contraste con la elección nacional fue muy grande, muy, muy grande. Em, no sé si algún aspecto, discúlpeme, me he olvidado de los que me habían pedido o quieren que me explaye sobre algún otro. A disposición, preguntas o lo que haga falta. Doctor, le hago una consulta. No sé si me parece que usted hizo mención al voto en blanco. Bueno, primero al botón, que muchos acá coincidimos que el botón no tiene que estar en la boleta el de voto en blanco. Simplemente con no votar estaría votando en blanco. Pero en cuanto a la cantidad, al resultado, ya vamos al resultado. Antes de la implementación o sea, con la boleta partidaria, cuando cambiaron, ¿hubo mucho voto en blanco? ¿Y cuánto fue bajando? Porque creo que usted dio un margen bastante chico de voto en blanco. Nosotros la elección pasada, para tomar como referencia, tuvimos un 8% de voto en blanco, un poco alto.
cambiar el sistema suponemos que nos va a elevar hasta que la gente se acostumbre, o no quizás, pero bueno, es una posibilidad que la primera vez que se utilice la boleta única genere mayor cantidad de voto en blanco por la falta de manejo del instrumento. ¿Cómo fue eso en Mendoza? En Mendoza vamos a distinguir voto blanco y voto nulo, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, pasó en esta elección municipal y también por eso se referido al cambió. voto nulo, a las dos cosas, digamos. Por un Claro. lado voto en blanco y por la otra voto nulo. En realidad, los dos porcentajes al fin del día, podríamos decir así, se disminuyeron, se disminuyeron. Pero ¿dónde fueron altos? En la primera elección. En primer lugar, por lo que le digo de la ubicación. Entonces la gente marcaba o no marcaba, o se olvidaba de marcar, por ejemplo, concejales, no marcaba. Marcaba el intendente y no marcaba concejales. Claro, porque estaba el botoncito donde tenía que marcar estaba abajo, 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 entonces era casi invisible para el elector. Em, por un lado, eso. El voto después, nosotros también tiene una flexibilidad a la norma, ¿no? Es decir, dentro del cuadradito uno puede optar por hacer una cruz, un puntito, una rayita o lo que fuera y se entiende. Mucha gente, por ejemplo, le, eh, le hacía, digamos, un círculo a los candidatos. En vez de usar el cuadradito, bueno, se tomó una decisión también en la Junta Electoral. Se entiende que el elector ha optado. Digamos, el voto es nulo cuando uno evidentemente no puede saber qué quiere el elector. Cuando vota dos candidatos de dos fuerzas políticas para el mismo cargo, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso al principio pasó, con el tiempo fue disminuyendo el voto en blanco y el voto nulo, pero también nosotros hicimos algo en Mendoza y que me parece que fue bueno. Primero hicimos una publicidad permanente del tema de la boleta única antes de las elecciones. Hay una página que, si no me equivoco, es www.eleccionesmendoza.gov.ar, donde incluso habíamos hecho distintos videos, ¿sí? Bueno, placas, como hace la gente que hace comunicación, que sistemáticamente se pasaban en redes, en televisión, etcétera. Lo otro fue que hicimos un trabajo de capacitación importante, pero no una capacitación teórica, sino que elegimos lugares en todos los departamentos de Mendoza, un supermercado grande, por ejemplo, o un shopping grande. Entonces, en esos lugares montábamos una suerte de simulacro, ¿sí? Como si fuera una mesa, etcétera. Las personas que iban al supermercado, que iban a comprar, pasaban, preguntaban, bueno, votaban, probaban cómo se votaba, si había un error le explicaban. Hicimos mucho trabajo de difusión, muchísimo. Yo también creo una cosa, pensar que el elector no sabe votar o no está capacitado para darse cuenta que va a votar es un error. ¿Mm? Puede cometer los primeros errores porque se encuentra con algo, creo que imagina que se va a encontrar con algo muy complejo, y por eso vuelvo a lo que le decía recién. Después se da cuenta que es mucho más fácil. Los entrevistaban a los electores y salían muy conformes con la velocidad, pero también una de las cosas que decían es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Obviamente, como todo cambio, al principio puede generar unas dudas. Solucionamos también esto con lo que les decía, que adelante, en todas las escuelas, durante todas las horas del acto electoral, había una persona dedicada a explicar cómo se votaba antes que ingresaran, si hacía falta. El que sabía votar yo no lo preguntaba. Con lo cual no tuvimos un índice de voto blanco nulo que fuera ascendente, sino que fue disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Claro que es bastante más, se presentó bastante más complejo y quizás con un poco más de porcentaje en las primarias, porque la primaria tiene una oferta electoral muchísimo más compleja para el elector, que en la general, donde ya obviamente la boleta es mucho más chica y la cantidad de candidatos y candidatas es menor. Entonces ahí también eso hizo que voto blanco y nulo disminuyese digamos, sustancialmente. ¿Sí? No sé si está funcionando. Ahora sí. ¿Cómo le va, doctor? Algunas preguntas tengo para hacerle en función de la experiencia, que me parece que es lo más
la más importante, sobre todo porque el debate se fue dando acá en el marco de todos los invitados y la mayoría, sobre todo en Chubut, han hablado desde su punto de vista, pero por supuesto no desde la experiencia, que es lo que nos ofrece usted. Tengo algunas cuestiones. Primero, creo que hizo mención, pero estaría bueno que lo explique mejor o lo defina mejor, cómo hicieron para resolver la fecha de las elecciones, teniendo en cuenta los distintos mecanismos, el nacional y por supuesto el provincial de Mendoza. Después habló también un poco del debate que tuvieron en torno a la foto de los legisladores, de los concejales, ¿no? Legisladores provinciales y concejales, y creo que dijo que pusieron las dos primeras, y hace mención a un debate que lo dijo de la siguiente manera, que es un sistema de voto por candidato versus un sistema de voto proporcional. Eso me gustaría que lo pueda explicar un poco más, porque también forma parte un poco de las apreciaciones de distintos actores de esta provincia, presidente de partidos políticos, etcétera. Y después, ¿cómo opera el escrutinio? ¿Cuál es la diferencia con el sistema tradicional, que es el que utilizamos nosotros actualmente? Bien, bueno, a ver. En el tema de la fecha de las elecciones, fundamentalmente en el caso nuestro, es de aplicación normativa, legal. O sea, los intendentes tienen en la ley orgánica de municipalidades, tienen la posibilidad de fijar la fecha de elección separada de la elección provincial, en tanto y en cuanto se den dentro de cierta cantidad de días, como cualquier convocatoria de elección. Tanto lo pueden hacer con las primarias como con la general. La provincia ya las tiene por ley en determinada fecha. ¿Mm? No, perdón, en realidad la pregunta iba si la fecha la tienen determinada, separada siempre de la nacional, o podían coincidir las nacionales con las provinciales, sobre todo por la diferencia de mecanismos Claro, electorales. correcto. Lo que le decía es esto. Nosotros la tenemos por principio general y definición legislativa separada de las nacionales. ¿Mm? Tanto la primaria como la general. Salvo que el gobernador haga uso de la ley 15.262 que lo faculta a él o a cualquier gobernador o gobernadora de la Argentina a hacer concurrir las dos elecciones. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, sin boleta única todavía, la elección intermedia de Suárez, como era legislativa, y nosotros siempre apuntamos mucho a la disminución del gasto público, aunamos elección nacional y provincial. Hizo uso el gobernador. Ahí no había boleta única, todavía. Ahora, en las que ya era el Ejecutivo, ¿sí? Y con boleta única, porque ¿qué nos decían a nosotros? ¿Para qué van a poner la boleta única? Estamos hablando siempre desde la política, ¿cierto? Van a poner boleta única y después resulta que se van a pegar a elección nacional. Entonces vamos a usar boleta partidaria. No, señor. Nosotros pusimos boleta única y respetamos la elección separada. Esa elección separada está por ley, tiene fecha. La nacional tiene fecha. Si el gobernador no decide aunarlas, fueron todas en fechas distintas. La primaria nacional, distinta a la primaria provincial, y la general, distinta a la general. Pero a su vez los municipios, los intendentes tienen la posibilidad de separar ambas de la elección provincial. Y es la facultad de hacerlo. ¿Sí? Si en ese caso convocan, pueden convocar concurrentemente con la fecha de la provincia a primaria y general, o pueden convocar a primaria y general en una fecha diferente. Siempre y cuando, por supuesto, como todo norma electoral sea dentro N días antes de, si se cumple eso, está. Por eso tuvimos 6 departamentos que tuvieron elección primaria, primeros que el resto, y elección general primero que la general. Y primaria, perdón, y elección general. Después tuvimos las provinciales con los intendentes que se quedaron en la fecha provincial, primaria, y lo mismo en la general. No sé si soy claro en esto. La Nación aplicó sus fechas. Estamos, para colmo, la Nación tenía primaria, primera vuelta y segunda vuelta. ¿Mm? Fue un año de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 elecciones, en el caso de Mendoza. 7 elecciones. Por eso también creo
que aún habiendo habido 7 elecciones, el humor social, digamos, no fue malo en el sentido que el elector no le gusta estar yendo a votar todos los días, ¿cierto? Eh, pero creo que la boleta única, con la agilidad con la que funcionó, de alguna manera eh, ese humor no fue tan negativo. ¿Mm? Esa fue la primera pregunta, no sé si está respondida. Y podrían, es cierto, esa fue la primera, podrían coincidir la fecha. Yo en realidad, porque nosotros estamos discutiendo justamente este proyecto de código, separa las elecciones provinciales de las nacionales. Se quería ver si ustedes habían atravesado por alguna experiencia de situaciones nacionales y provinciales. Boleta tradicional, normal, la que usamos hoy actualmente, o boleta única papel en el mismo acto eleccionario, a ver cómo habían sorteado esa situación. Imagino que debe ser bastante complicada, pero dice que no, fechas distintas. Son fechas distintas. Cuando hemos tenido elecciones unificadas o concurrentes, que fue por ejemplo, la intermedia de Suárez, em, no es, digamos, ¿qué pasa en una elección concurrente si el gobernador hace uso de esta ley? Porque, ojo, la provincia, la provincia tiene obviamente como facultad reservada toda la materia electoral. Sin embargo, hay una ley que es viejísima, que es la 15.262, que está vigente, que le da la opción al gobernador de hacer concurrir las elecciones con las nacionales. ¿Qué pasa en ese caso? Y en realidad el fuero federal, digamos, o la competencia federal electoral absorbe todo. ¿M? La justicia electoral, la Junta Electoral Federal, el tipo de boleta, y directamente se aúna. ¿Hemos tenido de esas? Sí. En el gobierno de Suárez, la intermedia, pero no había boleta única. Porque el problema de la discusión también es, y es la que se está dando en el Congreso, es ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Qué va a pasar si hay boleta única nacional? ¿Mm? ¿O qué hubiese pasado en Mendoza si, hagámoslo al revés, qué hubiese pasado en Mendoza si el gobernador había dicho, no, mire, a mí no me conviene mantener las fechas separadas por una cuestión política, o lo que fuere, voy a unar, a concurrir? Si hubiésemos concurrido, no hubiésemos aplicado boleta única, hubiésemos usado boleta partidaria. Eh, Han habido innumerable cantidad de elecciones en Mendoza a lo largo de la Vuelta a la Democracia hasta acá, donde se han elegido cargos nacionales y provinciales todos juntos en la misma fecha. Pero nosotros partimos del principio al revés. El principio general es que las elecciones en Mendoza son separadas de las nacionales, salvo que el gobernador opte por juntarlas, digamos. ¿Me sigue hasta ahí? Esto es una cuestión, a ver, cualquier norma electoral, ustedes saben que no es, ante todo, no es neutra. ¿Mm? Cuando uno escribe una ley electoral, uno no escribe con una ley electoral que tenga una neutralidad total. Produce algún efecto, ¿sí? O tiene un objetivo. No es lo mismo, a ver, no es lo mismo si yo elijo un sistema de 2/3, 1/3 para una Cámara Legislativa que si hago un sistema proporcional. No es lo mismo. No es lo mismo si un gobernador o gobernador tienen reelección o no tienen reelección. Digamos, son todos aspectos electorales que producen un resultado y que no es neutro. Nunca son perfectas, porque siempre, de alguna manera, las ventajas que tiene una también tiene sus desventajas. Son opciones en materia electoral. No es neutro y tampoco es perfecto, ¿sí? Y en general, ¿qué pasa también con los cambios de norma electoral? Se ven después en el funcionamiento. Yo, por ejemplo, pensemos en esto. En la Argentina se ha empezado a discutir de nuevo si se mantienen o no las elecciones primarias nacionales. Si ustedes se acuerdan, en el 2009, cuando sale la ley de primarias, ¿sí? Había innumerable cantidad de argumentos a favor de las primarias. Tanto más el sistema norteamericano, pero el sistema norteamericano no es como el nuestro. Pero aparte, están tomando el sistema norteamericano en un sistema electoral como el que tenemos de presidente-vice, ¿m? Que es a doble vuelta, y le colocamos una elección primaria en el mes de agosto a alguien que puede ser electo recién, si va a segunda vuelta, allá por principio del mes de diciembre, o noviembre, mediados de noviembre, casi llegando a diciembre. ¿Qué efecto produce? Produce un montón de efectos, aunque uno no lo crea, ¿sí? Porque una elección primaria que genera, y la elección del año pasado es una elección bastante particular,
quién gana primero, qué pasa después. La elección primaria a veces parece transformarse en la primera vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Que no es, digamos, neutro una decisión de esta naturaleza. Nosotros en Mendoza tenemos un sistema de separación de elecciones que está en la ley y que la tenemos desde hace muchos años, porque la Constitución lo manda. La Constitución de Mendoza dice que tiene que haber fecha fija para las elecciones provinciales, ¿cierto? Por ley. Que el gobernador pueda aunar usando una ley vigente nacional y sí. Y bueno, políticamente cada gobernador o gobernadora sabrá en ese momento por qué toma una decisión o no la toma. ¿Mm? Respecto al sistema de candidato y lista, es una aclaración porque, a mí me costó, no sé, horas y horas y horas de salir por la televisión a contestar esto. Al final, hacen boleta única, ¿qué boleta única? Pero si es una sábana igual que la otra, es que claro, porque lo que no cambia es el sistema electoral. Ahora, si queremos cambiar el sistema electoral, ¿m? En nuestro caso en Mendoza tendríamos que cambiar la constitución porque un sistema electoral distinto al proporcional DONT choca contra algunas de las normas constitucionales, ¿sí? ¿Cómo sería el voto por candidato? Totalmente distinto. Es decir, ¿qué podría hacer el elector en un sistema de voto por candidato? Podría decir, por ejemplo, era el sistema, a ver, el sistema de voto por candidato es el sistema de la ley Sáenz Peña, el de la borratina. Es decir, sobre N cantidad de propuesta electoral, el elector tenía que elegir, en el caso de la ley Sáenz Peña, votaba por 2/3 partes de los candidatos, nada más, para garantizar la minoría. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí yo puedo decir, bueno, a ver, me gusta este candidato a gobernador, en el caso que de gobernador vice van en fórmula, entonces elijo esto. Ahora, yo compongo después mi voto de los 5 diputados nacionales, lo compongo eligiendo un candidato distinto de cada partido político, por ejemplo. ¿Mm? Esto no es así, porque uno vota por lista. Si yo elijo los diputados nacionales del partido A, y elijo los 5, en el caso de Mendoza, que se renuevan por 5, ¿sí? No puedo decir 2 del partido A y 3 del partido B. Eso es voto por candidato, pero eso requiere de un sistema electoral distinto y no tiene nada que ver la boleta única. ¿M? Porque yo puedo tener el sistema de voto por candidato, ¿sí? En boleta única, o en boleta partidaria, pero tendría que cambiar sustancialmente la forma de votar. No sé si me siguen. Entonces, ese cambio de sistema electoral, cuando dicen, no, pero al final vota, sí, sí, momento, se vota por lista, nos guste o no nos guste. ¿Queremos un cambio de sistema electoral? Yo también lo decía en Mendoza esto, nos hubieran votado la reforma constitucional, porque ahí nosotros sí planteábamos la revisión del sistema electoral, que podríamos haber ido hacia un sistema de voto por candidato, porque las limitantes de la Constitución hoy nos hace mantener este sistema proporcional de lista. ¿Sí? No sé si soy claro. Perfecto, por mí. Bien, y la tercera ya me lo olvidé. Ah, el ejecutivo. ¿Cómo operaba? Sí, solamente una mención respecto de lo de recién. Suele ser la crítica, ¿no? A ver qué cantidad de rostros se le pone a la lista de concejales o de diputados, cómo se establece eso, si los primeros 2 o 3 rostros, las primeras 2 o 3 fotos son representativas de toda la lista. Es cierto que la actual tampoco resuelve eso. No lo resuelve, es una lista de nombres y apellidos, pero suele ser la crítica que se esgrime. Inclusive yo no dejo de abonar tampoco, teniendo en cuenta de que si la boleta única papel pretende esclarecer o clarificar cuáles son los candidatos y hacerlo más ágil, pero me parece que también forma parte del conjunto sí, de deseos, me dice, está bien, es cierto, lo que se busca, en definitiva, el conjunto de objetivos que se busca, nos terminamos quedando medio cortos en el objetivo. 2 o 3 fotos, ¿cómo hacemos para poner? En este caso, Chubut serían 16. Es cierto que no es un mecanismo, un sistema de voto por candidato,
pero también es cierto que la oferta es de 16 legisladores, por ejemplo, en el caso de la legislatura, más allá de que después, una vez recibido, una vez tenido el resultado electoral, el sistema se resuelve proporcionalmente, pero sí al principio es por ofrecimiento, y el ofrecimiento electoral es 16 legisladores y después se mecha por sistema DON. Y lo Bueno, tercero, sí, lo escucho. no, y solamente para recordar lo tercero, porque me lo dicta una legisladora del bloque, es cómo opera el escrutinio. Respecto a la foto hay que tomar un criterio. Ninguno de los criterios, ¿sí?, le va a satisfacer en todo. ¿Por qué? Nosotros tomamos uno de los posibles. La fórmula gobernador-vice siempre lleva ambas fotos. En elecciones ejecutiva, legislativa, ¿sí?, los candidatos legisladores y concejales, los intendentes también llevan fotos. Van los nombres nada más, como la boleta actual, partidaria, digamos, como era la boleta partidaria. Cuando las elecciones son de medio término, son exclusivamente legislativas, la facultad, o sea, la facultad no, sería las dos fotos de los dos primeros candidatos de cada lista, ¿sí?, tanto diputados, senadores como concejales, en las renovaciones parciales, ¿sí? Porque ahí no hay ejecutivo, entonces, al no haber ejecutivo también hay más espacio y aparte pensábamos en esto, en una elección legislativa, ustedes saben que las elecciones legislativas tienen algunas particularidades. Va menos gente a votar, tiene menos interés, no conoce quiénes son. Bueno, ¿qué dijimos? Ahí sí entonces pongamos la foto. Tuvimos que tomar un criterio. Pero le dejamos a la Junta también un margen de decidir incorporar la posibilidad de más o menos fotos en tanto y en cuanto sea la oferta electoral para que la boleta sea una boleta clara para el elector. ¿Por qué? Porque el otro escenario es colocar todas. Ahora, en cualquier formato que ustedes tomen, si colocan todas, yo les aseguro que la boleta sí llega a un momento donde es inmanejable en el tamaño. ¿En qué sentido? No es inmanejable en el tamaño. Hay que ir con lupa, sinceramente. Fíjense el caso de Santa Fe. Santa Fe tiene elecciones donde para cómo las categorías de candidatos van por separado en la primaria, ¿sí? Y si uno mira una boleta de diputados o de senadores, ni hablar de concejales, los nombres y las fotos son tan, pero tan chiquititos que uno no sabe ni cómo, no sabe qué está votando, sinceramente. Entonces nosotros buscábamos algo que visualmente para el elector sea claro. ¿Mm? Y tomamos este criterio. Puede ser bueno, puede ser malo, o sea, no es perfecto. Sin duda que no es perfecto. Lo ideal sería que todos tengan la foto. Sin embargo, bueno, si todos tienen la foto, hay que achicar los nombres. Si achicamos los nombres, no sabemos cómo se llaman. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Nosotros creemos que encontramos mitad de camino, donde el formato de la boleta, no sé si ustedes han podido acceder a ver alguna de las boletas de la elección nuestra, pero si ven, van a ver que aún donde hay más candidatos, porque son primarias, o porque está junto provincia y municipio, el tamaño de la letra, el formato y todo se mantiene. Eso me parece que es importante. Ese fue un trabajo bastante importante que hizo la Junta Electoral, sobre todo, no en nosotros desde el Ministerio, de cómo se diseñó o se pensó el diseño de la boleta. En cuanto al escrutinio, eh, con mucha inteligencia las autoridades de mesa, porque ahí no éramos nosotros los que lo pensamos. Nosotros, bueno, el escrutinio, no podemos poner cómo se van a poner a contar las boletas. Sí podemos poner que el presidente tiene que sacar para ver si está la misma cantidad de votantes, etcétera. Ahora, ¿qué hicieron? Aprovecharon algo que nosotros sí habíamos puesto en la ley, que es que en la pared había una gran boleta. Y utilizaban la gran boleta para ir marcando los distintos votos y cantidad de votos. Mientras estaban los fiscales mirando ahí con las autoridades de mesa, iban sacando, alguien iba tildando y computando. Entonces, eso sirvió, no estaba pensado para eso, ¿eh? Estaba pensado para el elector, para que la boleta que le dieran al elector en la mano, ¿sí?, él tuviese también una boleta grande así y decir, bueno, a ver, quiero votar a ese que está ahí. Entonces miraba y votaba. Bueno, eso se utilizó para el escrutinio. Bueno, muchas gracias. Seguramente nos quedan un montón de preguntas,
pero sabemos que usted debe retirarse a una reunión. Así que le agradecemos muchísimo el haber podido conversar hoy sobre este tema. Nos queda la enorme tarea de ver cómo vamos a diseñar la boleta. Seguramente quizás lo estaremos consultando nuevamente, pero bueno, en principio agradecerle su tiempo, agradecerle todos los aportes que nos ha hecho y ya liberarlo para que pueda continuar con sus tareas. Bueno, yo estoy agradecido de que me hayan tenido en cuenta para, mm, para esta charla. Sinceramente, les agradezco mucho a ustedes. Sepan que cuentan conmigo en lo que necesiten, que yo pueda aportarles eh, en este tema y en algunos otros temas que les puedan interesar desde el punto de vista electoral o constitucional, lo que fuere, siempre dispuesto. Ya no ocupo ningún lugar gubernamental, digamos, en la provincia, estoy en la Corte de la Nación y la verdad que me gusta mucho la materia electoral como la materia constitucional, así que a disposición para lo que sea. Sé también que ustedes están trabajando en la idea de un código electoral unificado, ¿correcto? Sí, sí, Bien, sí. En realidad son los tres proyectos: Código Electoral, Tribunal Electoral y Ley Orgánica. bueno, nosotros en Mendoza no tenemos código electoral, tenemos infinidad de, digamos, de una gran ley electoral, una ley de primaria, una ley de boleta única. Em, Creo que un código electoral que es un buen desafío de poder aunar en un código la totalidad de la materia electoral, me parece que puede ser muy interesante y simplificarle mucho la vida a los legisladores, legisladora, al gobernador, la gobernadora, a la gente. Es interesante, si no, la dispersión normativa es grande cuando uno empieza a modificar así. Nosotros no lo hemos hecho por lo que les decía recién, porque siempre estamos esperando que se reforme la Constitución. Bueno, seguiremos esperando, pues evidentemente en Mendoza no es tan sencillo. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes, cuenten conmigo para los temas que pueda serles útil bueno, y espero que les vaya bien con la boleta única. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego, gracias.